buenas tardes, discípulos, discípulas de Jesucristo. Estamos contentos, agradecidos con Dios de estar aquí en esta tarde, en este programa Transformados. Les damos la más cordial bienvenida. Isaías 41:10 dice el Señor: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te ayudaré, te sostendré y te fortaleceré con mi diestra victoriosa. También el Salmo 36 en el verso 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se arropan bajo la sombra de tus alas. En esta tarde, puestos de acuerdo con un espíritu de unidad, con el deseo de aprender la palabra de Dios, de poder recibir esa porción, ese alimento especial que Dios tiene para nosotros, quiero invitarles que, puestos de acuerdo, podamos orar en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por este día, porque es el día que tú hiciste. Gracias porque podemos descansar en ti y encontrar la fortaleza, la provisión, la protección y la seguridad. Hoy juntos confesamos que tú eres nuestro buen pastor y que en lugares de delicados pastos nos haces descansar. Junto a aguas de reposo, oh buen pastor, tú nos pastoreas. En esta hora, si en algún momento de nuestras vidas nos tocara pasar por el valle de la sombra de muerte, podemos decir juntos que la vara y el cayado del buen pastor nos infundirán aliento. Gracias, Señor. Gracias porque nuestra vida está escondida en ti. Hoy, en esta tarde, oramos por cada discípulo, por cada familia representada. Invocamos, Señor, tu nombre y pedimos tu protección. Que tu palabra, Señor, sea bálsamo, sea ungüento sanador, y que tu Espíritu Santo pueda guiar a cada familia, a cada discípulo, para que puedan crecer y ser bendecidos de una forma integral. Te damos gracias y disponemos nuestro corazón para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amada familia de la fe, qué tiempo tan especial podemos pasar juntos para servir y buscar a Cristo. Quiero recordarles nuestro versículo lema: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses 4:9. El versículo a memorizar de esta semana: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Ahí donde están ustedes, quisiera que repitiéramos este verso. Tenemos que memorizarlo, tenemos que interiorizarlo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. También les recordamos, cada semana les enviamos una verificación de aprovechamiento donde ustedes pueden realmente repensar, readentrarse en el contenido. Esta semana pasada tuvimos 73 respuestas y necesitamos más colaboración, más participación de cada uno de ustedes. Esta semana, la 13ª semana de lectura, hasta hoy 60 capítulos. El día de mañana culminamos con el Evangelio de Lucas y el viernes comenzamos el Evangelio de Mateo. Qué hermoso leer la palabra de Dios, qué bello adentrarnos en el conocimiento del Señor. Recuerden la pregunta de esta semana: ¿cómo venció Jesús la tentación en el desierto y qué lecciones aprendemos? ¿Cómo venció nuestro Maestro en aquel desierto esas tentaciones y qué lecciones tomamos? Amados, para esta semana no tenemos tarea, pero no vamos a dejar de orar, por supuesto. Nos alimentamos, nos nutrimos de la relación que tenemos con el Señor y esperamos que todos en casa
Aparten ese tiempo en ese lugar especial para buscar la presencia de Dios. En esta jornada de inducción, tengo el placer, amados, de estar acompañado aquí con un grupo de hermanos hermosos y maravillosos. Nuestra pastora Marta Zárate, está también el pastor Gustavo López, el hermano Godwin Velázquez y su servidor, el pastor Eber Maldonado. Así que estamos juntos y estamos entonces preparados para iniciar. Tome su lápiz, tome su cuaderno, tome su Biblia y listos para emprender este viaje. Así es, pastor. Qué contentos estamos en esta noche de poder estar en sus hogares, como siempre, cada miércoles, estudiando la palabra del Señor, tomando nuestro lápiz, tomando el cuaderno, lista la Biblia. Y como dice el pastor Eber, aquí estamos 4 personas, porque hoy iniciamos el tercer módulo. Este es el último módulo de la primera fase de CCI Transformados. Entonces, hacemos una introducción el día de hoy y le hemos llamado Peregrinos y extranjeros en esta tierra. Peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Ya lo anotó? Muy bien. Vamos entonces a conversar acerca de este tema con los pastores que el pastor Eber nos presentó, el pastor Eber, el hermano Godwin, el pastor Gustavo y mi persona, para poder conversar acerca de qué es ser peregrinos y extranjeros. En este tercer módulo vamos a estar estudiando acerca de estos temas. Y esto es muy, pero muy importante, porque ya hemos avanzado. Empezamos con Nueva Vida en Cristo, luego estudiamos a su imagen, mirando con cara descubierta la gloria del Señor, y ahora vamos a ver por qué estamos aquí en la tierra y qué estamos haciendo aquí en la tierra. Muy bien, así que vamos a empezar con esto. ¿Qué entendemos nosotros por peregrinaje? Bueno, un peregrino se entiende que es una persona que va de paso, ¿no? Entonces es un viajero que solo está de paso en un lugar, por un tiempo corto, un tiempo largo, pero se va, no se va a quedar. Un extranjero es diferente, porque el extranjero dice, me voy a ir a vivir a esta tierra, a este otro país, y tal vez me quedo toda la vida, como en el caso mío, ¿verdad? Personal, un extranjero que me casé y me quedé en Honduras y aquí me quedo hasta que el Señor me lleve, ¿verdad? Porque yo ya hice toda mi vida en este país y también uno decide si se hace nacional o si siempre queda como un extranjero, ¿verdad? Esas son decisiones que uno puede tener. Pero el peregrino no, el peregrino solo va y pasa por este lugar y después se puede ir a otro país y estar otro tiempo en otro lugar, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos muchas veces en un tiempo en los caminos del Señor ¿qué digo yo? 5 años, 10 años o más. Pero no sabe o no entiende cuál es su papel aquí en la tierra, cuál es su propósito aquí en la tierra. Y eso es precisamente lo que queremos entrar a platicar esta noche. Somos peregrinos porque no somos de este mundo, porque en Primera de Pedro, como miramos en el versículo que acabamos de memorizar con el pastor Eber, decíamos, amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, la misma Biblia nos llama peregrinos y extranjeros. Entonces, esta vez vamos a ver qué más nos dirá la Biblia sobre esto de hablar de peregrinos. Así que conversemos un ratito, pastores, los invito, ¿verdad?, a una conversación sobre este tema que es tan interesante y muy bíblico. Hermano Godwin, ¿por qué se nos dice a los cristianos que somos peregrinos? La palabra de Dios comienza
a aplicar y a usar este término de peregrinos desde el Antiguo Testamento, con Abraham y los patriarcas, el pueblo de Israel. Más específicamente en Génesis 12:1, la Biblia nos relata cuando el Señor o Dios le hace el llamado a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Entonces Abraham tenía que dejar su tierra, su familia, e ir a una tierra que no conocía, a un lugar donde él iba a ser un extranjero, ¿verdad? También la Escritura lo aplica a los demás patriarcas, al pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento ya lo aplica a los creyentes, a aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque si de cierto vivimos en esta tierra, en este mundo, no pertenecemos a este mundo. La Biblia dice que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya no somos nosotros de este mundo. La palabra de Dios dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces no pertenecemos a esta tierra, no somos parte de este mundo. Y si nuestra ciudadanía es de los cielos, también debemos de entender que nuestra norma de vida o lo que rige nuestra vida y nuestra conducta es la palabra de Dios. Es la Escritura quien nos indica nuestra forma de vivir. Quizás muchas veces, se contrapone contra las leyes de este mundo y de esta tierra, pero como nuestra ciudadanía es de los cielos, es la palabra de Dios la que rige nuestra conducta. Porque las leyes muchas veces, como dice la misma palabra, se le llama bueno a lo que es malo, y a lo malo se le llama bueno. Entonces nuestra constitución, lo que rige nuestra conducta es la palabra de Dios. Nuestro Rey, ¿quién es nuestro Señor? Es Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. La Biblia dice en Romanos, si confesamos al Señor como nuestro Salvador, ¿verdad? Hemos confesado con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces Cristo es nuestro Rey, más allá de liderazgos humanos, ¿verdad? Que son de este mundo. Nosotros confesamos a Cristo como nuestro Rey. Y de igual manera nuestros anhelos, nuestros propósitos tampoco son de este mundo, ¿verdad? En la Biblia nos enseña en Mateo 6 que nos indica que no nos hagamos tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino más bien dice que hagamos tesoros en los cielos, ¿verdad? También nos dice, también en Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque somos peregrinos, nuestra ciudadanía es del cielo y nuestros anhelos deben de ser los del reino de Dios. Así. Qué interesante entender esto. O sea, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. No aquí en la tierra, ¿verdad? Nosotros nos apegamos a muchas cosas de la tierra. Qué lindo ese pasaje que mencionó, pastores. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Nosotros nos pasamos la vida luchando y para tener dinero para nuestra casa, luego nuestro carro, después compramos la casa y decimos, no, ahora quiero una casa más grande, y una vez que compré el carro, ya a los 4 o 5 años digo, quiero cambiar el carro por otro carro, y después uno dice, no, tengo 3 hijos, bueno, entonces tengo que dejarle una casa a cada hijo, entonces tengo que seguir trabajando. Nos vamos apegando. No es malo, ¿verdad?, tener cosas materiales, ¿o sí? No, ¿verdad? No, la verdad que no, pastora Martita, y es que creo que lo hablábamos anteriormente, el tema del apego, de sentirse propietario, y esa es la diferencia de la persona que está en un escenario diferente, si lo ponemos gráficamente, a una persona que está de tránsito en otro país.
él está pensando en hacer su vida, por lo menos los que tienen ese plan, en su lugar de origen. Claro. Y trabajan ahí temporalmente. Pero están pensando y soñando trasladarse a su lugar verdadero. A su patria. A su patria. Sí, sí. Hay un canto que decía, ¿verdad? Hay una patria celestial, ¿verdad? Y cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Sí. Bien, hay versículos bíblicos que fundamentan esto. La Biblia dice que el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones. Entonces, vamos a hablar un poquito de esos versículos bíblicos, ¿verdad, pastor? Seguro, sí. Bien, la palabra de Dios dice en Primera de Crónicas 29, en el verso 15, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti. Note qué importante lo que está describiendo este texto. O sea, delante de Dios nosotros somos forasteros y peregrinos. Pero también dice, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. También en el Salmo 119, en el verso 19, dice, peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Mire qué hermoso, realmente como nosotros, siendo peregrinos en esta tierra, necesitamos esta bendita palabra que contiene luz para guiarnos en el camino y alimento para sostenernos en nuestro peregrinaje. Así es que hoy ustedes pueden decir al Señor, no escondas de mí tus mandamientos, peregrino soy en esta tierra. Porque eso significa entonces que nosotros tenemos otro lugar, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde está ese otro lugar? La Biblia ya nos dice que ese lugar es en la patria celestial, ¿verdad? Amén. Es en la presencia de nuestro Señor. También en Hebreos 11, 13 y 14 nos dice, conforme a la fe murieron todos estos, hablando de los patriarcas, de donde comienza la Biblia a relatar el peregrinaje de estos hombres. Y dice, esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mire qué importante que dice que estos hombres, dice que confesaban, declaraban que ellos eran peregrinos en esta tierra. Y también dice que tenían tiempo quizás de regresarse a aquellos lugares de donde habían salido, pero no, dice que ellos tenían la mirada puesta en algo mejor, en lo que el Señor les había prometido, aquel lugar, aquella ciudad celestial. Amén. Y miren qué bonito en acompañamiento con esta idea, porque Hebreos 11 pues presenta esa galería de la fe, donde Dios plasma todas esas vidas y Él las expone. Pero veamos en Génesis capítulo 47, verso 9, cómo se describe a sí mismo también uno de los patriarcas, que de hecho está ahí, y dice, entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación, y si tú tienes tu Biblia, subraya esta frase, los años de mi peregrinación, porque de eso estamos hablando, son 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Él está reconociendo, él está diciendo realmente y aceptando, ¿verdad? Que él es peregrino. Y miren qué hermoso lo que se relata en el Salmo 39, 12. Dice, escucha mi oración, oh Señor, el salmista, y presta oído a mi clamor.
no guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Amados hermanos, ahí en casa, el Señor conoce tus lágrimas, tus lamentos, mis lamentos, los de todos nosotros. Vivimos en tiempos diferentes. Podemos decir momentos de reto, nos ha tocado a nosotros, a nuestra generación estar aquí. Y tenemos que aceptar que nuestro paso es temporal, pero nuestro Dios guarda en su corazón cada momento de nuestra vida. Y Él piensa en nosotros, aún en nuestras lágrimas. Entonces, qué bello es saber que tenemos a ese Dios, lo podemos abrazar en oración, lo podemos sentir junto a nosotros, podemos caminar junto a Él en cada paso de nuestra vida temporal. Y Él va a estar aquí. También esto podemos pensar un poco. Jesús dijo, voy pues a preparar, ¿verdad? Morada para vosotros. Y yo siempre digo, la morada, que sea morada porque me gusta el color, pero interesantemente, ¿verdad? El mismo Señor Jesús dijo, ¿verdad? Vosotros no sois de este mundo, ¿verdad? Dijo, no te ruego, cuando le oraba por los discípulos, dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino líbralos del mal. O sea, el Señor Jesús sabe que nosotros estamos viviendo, qué momento y qué periodo de vida estamos viviendo, nos tocó vivir, ¿verdad? Tal vez nuestros padres les tocó otro tipo de vida, nuestros abuelos vivieron la Segunda Guerra Mundial y nuestros antepasados deben haber vivido la Primera Guerra Mundial, algo así, ¿no? Y cada etapa, cada periodo de vida es diferente y a cada persona le toca vivir momentos distintos. Por eso es tan interesante el tema. Pastor Gustavo, ¿cuáles elementos necesitaríamos que fueran los elementos básicos necesarios para hacer un peregrinaje aquí en la tierra? Porque estamos de paso, o sea, nacimos y vamos caminando, ¿verdad? Sí, amén, amén. Bueno, es determinante, partiendo de todo lo que hemos estado hablando, del significado de ser peregrino, importante que el mayor de todos los milagros es la salvación. En el momento en que nosotros nacemos de nuevo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, cuando hablamos de elementos necesarios para que nosotros podamos desarrollar un buen peregrinaje en esta tierra, vamos a tomar como base el texto que hemos estado leyendo en 1 de Pedro 2:11, donde dice, y noten cómo lo describe el apóstol Pedro, dice amados, o sea que es una exhortación con amor, y dice, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se abstengan de los malos deseos. Entonces, en primer lugar, para poder desarrollar un buen peregrinaje, necesitamos abstenernos de los malos deseos. En nuestro corazón, en nuestro ser, hay una naturaleza caída. El apóstol Pablo dice que es una batalla entre la carne y el espíritu. Y me gusta y amo mucho un pasaje que transformó mi vida y es Daniel, capítulo 1, en el verso 8. Recordemos, discípulos, que Daniel fue trasladado a Babilonia cuando era un jovencito. En ese momento quisieron, incluso le cambiaron el nombre, ¿verdad? Quisieron cambiar su manera de pensar, pero dice aquí que este muchachito llamado Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y esto es importante para desarrollar una buena peregrinación, que nosotros nos abstengamos de los malos deseos. En segundo lugar, necesitamos algo que es importante y es mantener una buena manera de vivir. Me gusta mucho esto porque hay un texto en la carta a los Hebreos en el capítulo número 12, en el verso 14, y dice, busquen la paz con todos. Mire qué hermoso. Yo quiero que usted donde está en casa diga conmigo, busquen la paz con todos. Esto es extraordinario en el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo necesitamos buscar la paz? De hecho, el mensaje de la cruz habla
La verticalidad de la cruz habla de la relación con Dios, pero la horizontalidad de la cruz habla de la relación con los demás. Y la carta a los romanos, Pablo dice que nosotros debemos de procurar estar en paz, en cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz. Entonces, una exhortación. Aquellos que somos hombres, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A los padres, la Biblia dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Y a las mujeres, dice Proverbios 27, que la mujer que no deja de pelear es como una gotera constante. Entonces, es un llamado a buscar la paz, pero también la santidad sin la que nadie verá a Dios. Entonces, ¿cómo desarrollar un buen peregrinaje? Manteniendo una buena forma de vivir. Y en tercer lugar, debemos obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amo este pasaje en 2 de Timoteo 4:7, y Pablo dice: he peleado la batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe. Esto es un pasaje que tiene que cobrar vida en todas las ramas de nuestra vida. Cuando tengamos que pelear la buena batalla, hay que hacerlo. Cuando tengamos que terminar la carrera, queridos hermanos, el cristianismo no es para una temporada, es desde aquí hasta el cielo. Y el llamado en este tiempo, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, es a mantener la fe, porque vale más la obediencia que los sacrificios. Entonces, ¿cómo mantener una buena peregrinación? En primer lugar, absteniéndonos de los malos deseos. En segundo lugar, manteniendo una buena manera de vivir. Y en tercer lugar, obedeciendo a Dios en todo. Y se me viene a la mente un versículo, pastor, que dice: el ocuparse de la carne y el ocuparse del espíritu, ¿verdad? Trae vida. El ocuparse del espíritu trae vida y trae paz. O sea, los seres humanos somos de cuerpo físico, ¿verdad? De carne, pero tenemos un espíritu, ya lo hemos hablado antes eso, ¿verdad? Tenemos espíritu, tenemos alma. Y entonces el ocuparse del espíritu trae vida y trae paz. Entonces, para poder hacer un peregrinaje en la tierra, necesitamos ocuparnos del espíritu, porque nosotros, el espíritu es el que se va a ir con el Señor, y este estuchito que está por fuera es el que se queda, ¿verdad? Vuelve otra vez a hacer polvo. Entonces, es importante eso, ¿no? Sí. Pastor Eber, si somos nosotros peregrinos, la pregunta es, ¿pero para dónde vamos? Sí. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? La ciencia no lo responde. Hay tantos tratados, tantas ilustraciones, tantas filosofías que intentan decir que está más allá, ¿verdad? ¿Por qué lucha el hombre? Y hay un libro bien especial, yo lo leí hace mucho tiempo, se llama El progreso del peregrino. ¿Cuántos lo han leído? Ustedes lo han leído, yo creo, ¿verdad, pastora Martita? Sí. El progreso del peregrino. Sí. Y ese libro fue escrito en 200 idiomas, fue de circulación el segundo libro después de la Biblia, escrito por Juan Bunyan, desde la cárcel. Y cuánto me identifiqué en su momento con estas palabras, porque se narra cómo, yo siempre tuve en la percepción un muchacho llamado Cristiano, que junto a su amigo fiel emprenden un viaje, y Cristiano comienza cargado, repleto de cosas, de pecado, hasta que se encuentra con Jesucristo. Y él se deshace de esa carga y empieza su camino, y atraviesan tantas cosas, como cuando un gigante los atrapa en una cárcel y ellos escapan con una llave que se llama promesa. Vamos leyendo todo el libro y uno dice, ¿para dónde van? ¿Hacia dónde se dirigen? Y salta a la luz la palabra que dice, van rumbo a la ciudad celestial. Se dirigen a la ciudad celestial. Miren, amados,
Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y a veces nosotros, ¿verdad?, nos detenemos aquí, en las cositas que administramos y manejamos. El autor de la canción Imagine, puedo imaginarme, tuvo un padre alcohólico que lo maltrató en su infancia, deshizo su relación con él, y en su testimonio, él narra cómo al final se encontró de nuevo con él y cómo su padre aceptó a Cristo. Él escribe la letra, puedo imaginarme, cuando su padre parte y él dice, mi papá cerró sus ojos aquí, en medio de todo esto, de toda esta turbulencia, pero puedo imaginarme lo que está viendo ahora, rodeado de tu gloria. Qué bello. Esa es la esperanza que tenemos. El Rey de Reyes y Señor de Señores en San Juan capítulo 14, verso 2 al 4 nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y es Jesús el que está hablando. Él no miente, no es hijo de hombre para mentir. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Indudablemente, amados, nuestra ciudadanía está en la patria celestial. Vamos rumbo también a esa ciudad con Cristo. Qué imagen tan bonita de pensar que vamos a llegar un día al cielo, que vamos a estar con Cristo, que vamos a vernos con las personas que amamos y que han partido antes que nosotros al cielo a descansar en la presencia del Señor. Y qué lindo eso, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo mismo personalmente fue a prepararnos el lugar para que nosotros podamos ir a vivir con Él. Hermano Godwin, pero lo que yo todavía no estoy muy clara, yo creo que muchos de ustedes tampoco, ¿verdad? Es que nosotros decimos que somos peregrinos, pero ¿cuál será el propósito de Dios de hacernos peregrinos? Porque si Él no hubiera querido, nos hace ángeles de una vez, ¿verdad? Pero dijo que nosotros somos un poquito menor que los ángeles. Y Dios tiene algo, me imagino yo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué somos nosotros peregrinos? ¿Cuál será el propósito de Dios? Amén. Realmente hay un propósito. Dios tiene un propósito sobre usted, hermano discípulo, sobre cada uno de nosotros como creyentes. La Biblia dice en San Juan 15:5, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. Entonces, hermano discípulo, para que nosotros podamos entender ese propósito, yo quiero que podamos atesorar lo que dice Primera de Pedro 2:9, lo que dice de nosotros, del llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros como peregrinos y extranjeros. Podamos entender esta palabra y una vez que nosotros atesoremos esta palabra en nuestro corazón, vamos a entender cuál es el propósito para el cual el Señor nos ha hecho peregrinos. Dice Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso texto. Vea todo lo que el Señor dice de nosotros, que somos escogidos, que somos sacerdocio, que somos santos. Todo esto el Señor ha hecho de nosotros en nuestras vidas para cumplir
su propósito como peregrinos aquí en la tierra. Y vamos a mencionar al menos 3 propósitos. El primero es que permanezcamos en su voluntad, que permanezcamos haciendo su voluntad. La Escritura dice que no amemos al mundo, que no amemos este mundo, ¿verdad? Ni las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo tiene un sinnúmero de ofertas, de entretenimiento, de pecado, pero el Señor nos llama a que cumplamos ese propósito haciendo su voluntad, buscando la santidad, consagrándonos a Él. También otro de los propósitos como peregrinos es proclamar el evangelio de salvación. Mateo 28:19 dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ha puesto en esta tierra como peregrinos para que proclamemos de su gracia, de su favor, para que declaremos las maravillas de ese Dios que nos ama, de ese Dios que se hizo hombre, se hizo carne y murió por nuestros pecados, de ese Dios trino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que se relaciona con cada uno de nosotros. Y también otro de los propósitos de nuestro peregrinaje aquí en la tierra es que nos preparemos para su venida, que estemos expectantes para la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Debemos de estar expectantes, debemos de anhelar la venida del Señor, debemos de anhelar ese encuentro con nuestro Señor y Salvador cada día. 3 cosas que realmente valen la pena como subrayar, ¿verdad, pastor? Qué importante estar expectantes, estar esperando la venida del Señor. Cristo viene por una iglesia, y la iglesia es usted y nosotros, ¿verdad? Y por una iglesia que no tiene mancha ni tiene arruga. Amén. Eso significa que nosotros tenemos que trabajar día a día para que nuestras vidas sean consagradas al Señor, para que nuestras vidas puedan ser santificadas a Dios. Y eso significa trabajar, porque todos los días tenemos que tomar decisiones. Y una decisión es esta: sigo a Cristo. Amén. Jesús iba pasando y miró unos pescadores y les dijo: sígueme. Y ellos dejaron todo y dejaron al papá ahí trabajando y se fueron, obedecieron la voz, ¿verdad? Yo creo que ser discípulo de Cristo es eso precisamente, que el Señor te dice: sígueme, y nosotros le seguimos. Y al seguirlo, nosotros vamos aprendiendo a caminar con el Señor. Nos tomamos de la mano de Él. Nos caemos a veces, sí. Amén. Y a veces tenemos tropiezos. Pero el Señor tiene su mano extendida hacia nosotros. Ahí está, ¿verdad? A veces uno dice: ay, es que estoy tan alejado de los caminos del Señor. Acérquese, ¿verdad? Porque el Señor nos ha movido. Ahí está, ¿verdad? Esperando que usted le tome nuevamente y sigue caminando. Ese es el peregrinaje. Lo que explicaba el hermano Pastor Ever, yo también pensé cuando el pueblo de Israel se juntaban para ir hacia Jerusalén a encontrarse en el templo de Jerusalén. Jerusalén estaba en alto, ¿no? Y el pueblo iba juntándose y iban cantando y haciendo paradas. Luego cantaban y se iban juntando, uno va otro, el otro saliendo, y llegaban en multitud,
Por eso Jesús se perdió, ¿se acuerdan? A los 12 años, ¿verdad? Jesús se perdió en uno de esos caminos que iban ellos cantando, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces, vamos nosotros también cantando hacia la patria celestial. Vamos buscando ser mejores, como decía el pastor Gustavo, eso de ser obedientes, el de no tener deseos malos en nuestro corazón, porque los malos deseos vienen del corazón, entonces hay que limpiar el corazón. Bueno, Amén. pero yo quiero preguntarle al pastor Gustavo, pero ¿cuál es ese sendero? Ya tenemos el propósito que nos dijo el hermano Godwin, pero ¿cuál es el sendero? O sea, ese camino, ¿cuál es? Bien, vamos a explicar en esta tarde que la palabra sendero significa el camino estrecho. Y cuando hablamos de un camino estrecho, recordamos las palabras de Jesucristo. Mateo 7, en el verso 13, Jesús dijo, entren por la puerta estrecha. Este es un llamado para nosotros, los que nacimos de nuevo. Y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Yo quiero decirle que yo anduve por esa puerta, y esa puerta conduce a la destrucción. Es una puerta que te lleva al dolor, al sufrimiento. Pero Cristo también dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y el sendero de nosotros empieza con entrar por esa puerta que Cristo le llama la puerta estrecha. Y esto es importante. Ahora, hay un dicho popular que dice que todos los caminos conducen a Roma. Pero no todos los caminos nos pueden conducir a la patria celestial. Amén. Amén. Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Hijo. Por ende, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es ese sendero? Jesucristo es el sendero. Jesucristo es el sendero. Y el camino por el cual nosotros debemos de transitar es el camino de la negación. Cristo dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, tome la cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ahora, hay un texto aquí que quiero mencionar en Isaías 35, en el verso 8, que tiene un contenido maravilloso, ¿verdad? Para apuntarlo, para memorizarlo, para colocarlo en un lugar visible. Y aquí dice el Señor, y habrá allí una calzada y un camino, y será llamado camino de santidad. Noten qué importante la descripción, camino de santidad. Y dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Quiero hacer una pausa aquí, porque hace un par de años atrás, cuando recién me convertí a Jesucristo, me encontré con un texto en Apocalipsis 7, cuando el apóstol Juan está hablando de la visión que tuvo, donde vio millares de millares que venían de la gran tribulación de limpiar sus vestiduras. Es decir, que hubo un remanente que se quedó, que eran salvos, pero que no se fueron en el rapto porque tenían manchas en sus vestiduras. Y si hay un llamado en este tiempo, que es el sendero por el cual debemos de transitar aquellos que hemos nacido de nuevo, porque es posible, sí es posible. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces dice aquí la Biblia, dice que será llamado el camino de santidad y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. O sea, Dios está con nosotros, Dios es nuestra ayuda. Pero noten lo que dice en este texto, dice, y el que anduviere por este camino, ¿cuál camino? El de la santidad, el de Jesucristo, dice, por torpe que usted sea, no se perderá. Y esto yo lo abrazo para mi vida, ¿verdad? Amén, porque amén. donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, por torpes que podamos ser, por muy poco coeficiente intelectual, por muy pocas oportunidades que hayamos tenido, tenemos la garantía que si transitamos por este sendero, por torpes que seamos, no nos vamos a perder. Esto es esperanzador.
Amén. Y hablando de eso, lo conversábamos, muchas personas a veces mencionan, no, hasta que pueda hacer esto voy a hacerme cristiano. No, no puedo aceptar a Cristo en este momento, dicen. Yo me he encontrado con esas limitantes a veces que la gente nos ofrece y nos dice, no, no puedo llegar a Cristo porque todavía no soy. Esa es la manera de alejarse, ¿verdad? De decir, no puedo, pues. Pero, amados, en lo que mencionaba nuestro pastor Gustavo, por torpes que seamos, por deficientes que seamos, no nos vamos a extraviar, porque el príncipe de los pastores nos dirige, nos toma, y Él va por la oveja que se pierde. Amén. 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 Yo También. había visto una laminita ahí por ahí que decía, no, yo no quiero nada de Dios porque estoy muy joven, ¿verdad? Y el viejo decía, yo tampoco quiero nada de Dios porque ya eso, se me pasó la energía, ¿verdad? Ya no tengo energía. Y uno siempre pone una excusa, ¿verdad? Para no caminar por el camino de la santidad. ¿Qué dice usted, hermano Godwin? A veces ponemos excusas, ponemos pretextos, ¿verdad? Pero como creyentes, como peregrinos, debemos de entender que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Yo también ahorita recordaba el caso de la vida de José, como peregrino en Egipto, ¿verdad? Fue vendido como esclavo por sus hermanos, ¿verdad? En una tierra extraña, fue acusado injustamente, ¿verdad? ¿Por qué? Por estar en el camino de la santidad, ¿verdad? Y lo maravilloso de esto es que dice, en la Escritura dice, pero Dios estaba con él. Amén. Entonces, en medio de la dificultad, en medio de la tentación, y por muy difícil que nosotros podamos ver quizás ese camino de santidad, podemos o tenemos la garantía de que Dios está con nosotros. Amado hermano, hermano discípulo, cualquiera que sea su tentación o mi tentación, tenemos la garantía de que el Señor está con nosotros. Y la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros. Él nos da la fuerza. Su Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda para poder caminar en santidad delante del Señor. Amén. Amén. Sí. Les invitamos a caminar en el camino de la santidad. No siempre usted se va a sentir contento o alegre, o como yo les he dicho siempre, o sea, uno dice, ay, no, es que la iglesia no me llaman, que no me buscan, no saben de mí. Espérate un momentito. No hay ninguna iglesia que como este saquito me queda chequecito, ¿verdad? No hay. No hay una iglesia que te calce exacto a tu cuerpo o a tus pensamientos, a tus ideas. La iglesia es de Cristo. Amén. Y los cristianos, nosotros somos la iglesia. No es este templo bonito que tenemos, no es las cuatro paredes. No, miren el momento que estamos viviendo. Un momento donde estamos haciendo iglesia en casa. Amén. Cada hogar, una iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Estamos aprendiendo que nuestra relación con Cristo debe ser genuina, sincera, una relación de amor y una relación de hacer las cosas como la Biblia la enseña. Por eso usted es discípulo, por eso yo soy discípula y por eso todos nosotros somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Amén. Hay que aprender a vivir. Pero yo les quiero hacer una pregunta a todos. Bueno, pero con todo esto, ¿cuándo finaliza nuestro peregrinaje? Pastor Ever, empecemos por usted. Ok, sí, ¿cuándo finaliza nuestro peregrinaje? Hay una palabra muy hermosa que nos comparte el apóstol Pablo. Cuando yo pienso en el apóstol Pablo, de niño entraba a los consultorios de los médicos
y uno siempre miraba atrás de la mesa aquel montón de diplomas, ¿verdad? Aquel montón de condecoraciones y estudios por acá y por allá. Cuando yo pienso en la pared del apóstol Pablo, me imagino todo ese montón de títulos y todo lo que él había mencionado. Pero miren lo que él nos menciona en Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo, con todos sus galardones, él dice, aquí yo no me he graduado. Aquí yo todavía no he llegado. Pero dice, me olvido de todo esto, sigo hacia adelante para alcanzar ese premio. ¿Cuándo finaliza mi peregrinaje? Cerraremos nuestros ojos un día aquí. Terminará. Pero dice la Escritura, abriremos nuestros ojos en la ciudad celestial, donde no habrá llanto ni dolor, y el Cordero de Dios limpiará toda lágrima, dice, de los ojos de ellos. Así que mantengamos la fe, la esperanza, y sigamos hacia adelante. Olvidemos lo que está atrás y prosigamos en Cristo. Amén. Sí, debemos, hermano discípulo, debemos continuar cada día nuestro peregrinaje con entusiasmo, con pasión, haciendo la voluntad del Señor, porque realmente muchas veces podemos tener el error de creer que si culminamos, por ejemplo, un programa como este de discipulado, creemos que ya terminó el peregrinaje. Y no, realmente solo es prepararnos, ¿verdad? Para realizar de una manera mucho mejor ese camino como peregrinos, ¿verdad? Y nosotros debemos continuar haciendo la voluntad del Señor hasta que un día nos encontremos con Él. Y qué hermoso va a ser, hermano, que podamos escuchar la voz del Señor diciéndonos, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sí, qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuándo finaliza nuestro peregrinaje en esta tierra? Bueno, quiero hacer mención de algunos aspectos importantes. Lo primero que quiero hablar es de la muerte. Pues la palabra de Dios dice en el Salmo 116 que estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Aun cuando nosotros no estamos preparados para estas situaciones y más en el tiempo que nosotros estamos viviendo, podemos ver que muchas personas han partido, pero bendito sea el Señor, que han partido con el Señor. Por ende, para el creyente, para el que nació de nuevo, la muerte es un punto de transición hacia una vida plena. La muerte es un viaje hacia la patria celestial. La Biblia llama a la muerte como un sueño y dice que es muchísimo mejor estar con Cristo Jesús. Ahora, hay un pasaje en la carta a los Hebreos en el capítulo 11 que describe la relación que tuvo un hombre, una comunión íntima que tuvo un personaje, un héroe de la fe llamado Enoc con Dios. Y dice en Hebreos 11:5, por la fe, dice, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Ese es un aspecto importante porque estamos hablando de la muerte, pero ahora vamos a hablar del rapto. Dice que Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Pero dice, no fue hallado porque Dios se lo llevó. Es decir, que en aquel momento lo buscaban y no lo encontraban. Y eso es lo que va a pasar un día de estos.
cuando al sonido de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán y los que hayamos creído en Él seremos arrebatados para encontrarnos juntamente con Él. Y mire, Amén. que todos los que han dicho que no es cierto, que ya días que dicen que viene y que no viene, que esos aleluyas solo de eso hablan, dice la gente, pero mire, un día de estos, que Jesucristo vendrá. Y dice aquí que a Enoc no lo hallaban, pero no lo hallaban porque el Señor se lo llevó. Pero mire, dice aquí, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y si hay algo que nosotros debemos de procurar en nuestra peregrinación en esta tierra, esperando con ansias la venida del Señor, porque la iglesia oraba y decía, ven Señor Jesús, la iglesia primitiva, y ese debe de ser nuestro anhelo. Pero hoy yo quiero hacer un llamado importante en esta noche, a que nosotros podamos revisar nuestro corazón, autoexaminarnos y tomar este texto donde dice, antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Yo te pregunto en esta hora, ¿estás preparado tú? ¿Estás preparado para ese momento? Si hoy viniera el Señor, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? La salvación no es por obras, pero ese momento del rapto, la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así es que debemos de estar listos, preparados, discípulos, para concluir nuestra peregrinación aquí en la tierra y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, me he mantenido en la fe. Amén. Hermano Godwin, diríjanos en una cortita oración, por favor, para poder ir cerrando ya este tema con estas palabras tan bonitas, que estemos preparados, ¿verdad? Debemos estar preparados. La venida de Cristo está muy pronta. Nosotros estamos en un paso nada más por esta tierra. Debemos tener gozo en nuestro corazón porque es el Señor que nos va a recibir en los cielos. Y también podemos estar listos predicando la palabra del Señor, haciendo discípulos. Nuestra relación con el Señor debe ser altamente estrecha y eso es lo que se nos pide. Así que, hermano Godwin, llévenos en un tiempo de oración, por favor. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu gran amor que nos ha alcanzado, Señor, y porque nos has encomendado este viaje, Padre, como peregrinos en la tierra. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, que este mundo no es nuestro hogar, sino, Padre, que hay una ciudad celestial, Señor, aguardándonos. Hay una morada que tú has preparado para nosotros. Señor, ayúdanos, Padre, a abstenernos, Señor, de todo mal deseo. Padre, ayúdanos a vivir en el camino de la santidad. Padre, que como hijos tuyos y peregrinos en esta tierra, Padre, podamos mantener una buena manera de vivir, haciendo tu voluntad, Señor, siendo obedientes a tu palabra. Señor, que podamos, Padre, cumplir la gran comisión, proclamando tu palabra, proclamando el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Padre, y danos, Señor, un corazón, Padre, que esté preparado para tu venida, que nos prepare, Señor, para encontrarnos contigo, Señor, que estemos listos para ese momento glorioso, Señor, donde nos encontremos contigo, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido. Gracias te damos, Señor, por cada hermano discípulo, Señor. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, llenándonos, fortaleciéndonos y encaminándonos día a día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que esta palabra esté asentada en sus corazones. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en punto. Así que cronómetrolo ahí en su agenda, en su teléfono, en todos los lugares donde usted pueda apuntar, ponga miércoles 6 de la tarde. Que el Señor le bendiga grandemente, que tenga una feliz semana. Bendiciones.